hasta ahora tiempo de salud en este último lunes del mes de marzo. Nos acompaña Juan Antonio Alonso, él es director del Centro Aques de Terapia Integrativa, miembro acreditado de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, terapeuta oficial del equipo Combat París-Dakar, miembro del primer grupo de investigación en medicina china de España y ha colaborado en el programa de tecnificación del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, además de ponente en cursos y conferencias, y nuestro invitado los últimos lunes de cada mes. Juan Antonio, muy buenas. ¿Qué muy tal? Buenas, Santi. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Cómo llevas la primavera? Bueno. ¿Ya ha empezado? Como puedo, ¿no? Como podemos la llevamos, ¿no? Además, de verdad, sí. Con esa sensación de que nos falta, lo comentábamos en micrófono cerrado, un poquito de gas. Sí, que nos falta un poquitín de energía. Vamos a intentar explicar lo Porque más vamos a hablar precisamente posible, de esto, ¿sí? ¿no? Vamos a hablar de las alteraciones que se producen las más estacionales, las que son alteraciones de primavera. Propias de primavera. Que tienen que ver no solamente con nuestro estado de ánimo, me comentabas, sino con otra serie de, bueno, digamos, pequeños problemillas, así entrecomillado, que se van presentando en esta época del año. Cuando hablamos de las alteraciones de la primavera, tenemos que, a mí me gustaría empezar la entrevista conociendo el porqué en esta época, que es una época fantástica, preciosa, luminosa, es una época en la que se produce como esa explosión de la vida, como todo inicio de algo bueno, y por qué los humanos estamos ahí un poquito arrugaditos en primavera. Bueno, buenísima pregunta, Santi, porque además pienso que es es una duda, ¿no?, que tiene mucha gente. Como tú bien dices, ¿por qué precisamente la estación propia de la vida? Porque es la estación de la vida, sin duda. Así es, del crecimiento. Pues generalmente tenemos una sensación de cansancio o de abatimiento. A ver, aquí se pueden dar los dos extremos, ¿vale? Es decir, personas que muestran ese cansancio o abatimiento e incluso tendencia a la depresión, ¿vale?, que ya sería el grado más extremo, más profundo, o todo lo contrario, personas con una aceleración excesiva e incluso agresividad, malestar, sí, cefaleas, migrañas, en fin, etcétera, ¿no? Bien, tenemos que entender que ambos son los extremos de la misma cosa, y me explico. Cuando una persona se encuentra razonablemente bien, quiero decir, tanto el sistema nervioso, órganos internos y la relación que se establece entre ellos, te hablo siempre desde el concepto de la medicina tradicional china, cuando existe un equilibrio interno a nivel general, ¿vale?, que es bastante raro, por cierto, lo lógico es que nos vayamos adaptando de forma natural a todos los cambios estacionales. Entonces, si en la estación primaveral lo que predomina es, digamos, la alegría, la actividad, el crecimiento, la ilusión, ¿verdad?, que es, digamos, que tenemos ganas de empezar proyectos y demás, ¿no? De hecho, no hay que ver más que a los publicistas, la caña que meten a partir de primavera, ¿no? Vale, pues nosotros deberíamos de sentir de forma natural esa tendencia, es decir, alegres, positivos, con ganas de hacer cosas, que nuestro cuerpo nos pide más actividad, etc. Generalmente no es así. Y no es así porque a lo largo de todo el año, todas las estaciones, sin saberlo, vamos arrastrando desequilibrios. Entonces, por ejemplo, una persona que durante el invierno no se ha, digamos, cuidado adecuadamente, no por no querer, sino por no saber, va a llegar a la primavera con un déficit de energía. Por ejemplo, los disgustos, la mala alimentación, los horarios alterados también en las comidas. Que altera muchísimo, ¿no? Muchísimo, como tú bien dices. La falta de sueño, etcétera. Es decir, todo esto va alterando el ritmo natural de cómo deberíamos de funcionar. Entonces, a lo largo del año nos vamos adaptando como podemos. Lógicamente,
en una estación tan fuerte como es la primavera, que nos pide actividad, como he dicho antes, si durante el año nos encontramos agotados por toda esta serie de alteraciones, no vamos a tener energía suficiente para poder funcionar en relación a la estación primaveral, ¿no? Entonces, la persona que entra en hundimiento, es decir, que se viene abajo en esta época, sube y baja, por decirlo de alguna manera, es una persona que ya está agotada. Entonces, su cuerpo intenta seguir el ritmo de la estación, por eso parece que se activa. Pero no es posible. No es posible. Es como la persona que intenta subir una montaña, ¿vale? Cree que puede y a los pocos metros empieza a sentirse mal, ¿no? Y a deprimirse porque ve que no puede subir. Automáticamente se viene abajo. Claro. Luego tenemos el otro extremo, como hemos dicho, la persona que está hiperactiva durante el año, ¿no? Entonces, también se va a consumir, porque es llevar el motor a una velocidad excesiva durante todo el año. Cuando llega la primavera, se va a acelerar más todavía. Uh-huh. Y ese exceso de aceleración lo va a quemar. Claro. Es decir, se va a venir abajo. En cualquier caso se van a venir abajo. Bueno, pues el motivo es este, ¿por qué se producen esas alteraciones? Vamos a relatar cuáles son las más comunes, los problemas más comunes que suelen surgir en esta época del año. Sí. Bueno, a nivel emocional, desde luego, la depresión, como hemos dicho, que sería ya el hundimiento extremo, ¿no? O principio de depresión. La hiperactividad excesiva. Ansiedad, hay muchísimas crisis de ansiedad, uh-huh. Es brutal, además una ansiedad cronificada, mantenida. Y en muchos casos, la agresividad. No sé si habrás escuchado alguna vez el término de tengo la cabeza caliente, ¿no? Muy común, ¿verdad? Vale, es lógico, sobre todo en primavera. Es decir, la migraña, la cefalea, son muy comunes en esta época porque date cuenta que hemos dicho que en esta estación todo va hacia arriba, la sacre también, ¿eh? Entonces, esa aceleración del sistema nervioso va a crear una acumulación excesiva de sangre a nivel de la parte superior del cuerpo, en particular de la cabeza. Por otra parte, te digo, cuanto más pensamos, más sangre necesitamos, porque el cerebro necesita nutrirse. O sea, que la recomendación en esta época del año es pensar poco. Pensar poco. Bueno, decía el sabio que el que piensa bien necesita pensar poco. Pero para poder pensar bien... Tienes que pensar mucho. Primero tenemos que estar un poquitín en nuestro sitio, ¿no? Sí. Y eso ya es harina a otro costal, ¿no? Eso es cierto. Bien, pues te decía, ese acúmulo de sangre a nivel de la cabeza puede crear agresividad, distorsión. Fíjate cuenta, una persona que está pues embotada, ¿verdad? Pero son casos que se ven. De hecho, fíjate que, entre otras cosas, me llama la atención, por ejemplo, en la violencia de género, date cuenta que a partir de esta época normalmente es cuando más casos se dan. Esto no es casualidad. Un exceso de enervación puede llevar a la locura o puede llevar a una agresividad excesiva en casos extremos, ¿no? También suele ocurrir, por ejemplo, yo he dicho muchas veces que generalmente la gente se suicida en lo más profundo del invierno, porque es otro tipo de depresión. El que tiene que matar, como digo yo, el que tiene que agredir, agrede en primavera-verano. Sí. Y el que tiene que quitarse de en medio lo hace en invierno. O sea, esto es muy significativo. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Porque, claro, siempre lo hemos... aquí además coincidís todos los expertos en la materia, que son las dos estaciones que hay que tener muy en cuenta a lo largo del año. Una, que lo acabas de comentar, la estación, el otoño, esos meses de más oscuridad, esos meses como más grises, más pues se tiende más a la tristeza, a la nostalgia, otro tipo de sentimientos. Y justo en esta época del año, no sé si da por esta sangre que tú dices que se nos sube hacia arriba o
que pues es una sensación como más exultante y más, ¿no? Efectivamente. Y tiene que ver con esto. Sí, es que es así, pero vuelvo a repetir que para que se pueda dar ese hundimiento excesivo en invierno y esa aceleración excesiva en primavera, que después va a llevar al hundimiento, date cuenta que cuando una persona agrede, generalmente, o sea, ya en caso extremo, por ejemplo la violencia de género, después, en muchas ocasiones, o se matan ellos, o se entregan. Es curioso, ¿no? Sí. O sea, date cuenta cómo suben y después bajan, ¿no? Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero este es uno tristemente significativo. Sí, muy ilustrativo, vale. Sin duda. Vamos a ver, esto, los tratamientos serían tratamientos previos. Tendríamos que, antes de que llegara este momento del año, de forma preventiva, el tomar cartas en el asunto. Sí, muy buena pregunta, Santi, porque creo que es muy interesante este tema, ¿no? A ver, se pueden hacer dos cosas. Una, cuando la persona viene con la crisis, vamos a poner pues un principio de depresión, como hemos dicho, una ansiedad cronificada, una cefalea, una migraña, etcétera, ¿no? Que degenera, permíteme, una ansiedad mantenida en el tiempo degenera casi siempre en una depresión. Sí, porque la persona se va consumiendo. Claro, tú imagínate que llevas el motor, como digo, a tope. Muy acelerado. Al final eso tiene consecuencias. Entonces, nos venga cuando nos venga la persona, en el momento en el que se encuentre, prácticamente siempre se la puede ayudar. Es decir, se puede intentar parar ese estado, o sea, esa aceleración o ese declive, intentar corregirlo en la medida de lo posible. Ahora, como tú bien dices, lo ideal siempre es la prevención. Si tenemos el problema encima, pues vamos a intentar que nos haga el menor daño posible. Pero yo siempre digo, y de hecho hay muchos casos así, que he visto muchos casos en este sentido, que cuando una persona sabemos que tiene tendencia, por ejemplo, a la aceleración en primavera, pues 2 meses antes empezamos a corregirla, empezamos a ayudarla para que el tránsito a la primavera sea suave. Cuando una persona tiene tendencia a la depresión en invierno, igual, mínimo 2 meses antes empezamos a tratarla. Claro, generalmente esto la persona no lo sabe, porque es normal. Es decir, nos damos cuenta del problema cuando generalmente lo tenemos encima, ¿no? Bueno, pues aun siendo así, yo aconsejo lo antes posible empezar a atajarlo, ¿no? Es decir, a cambiar, tanto a nivel interno lo que nosotros podemos hacer con los tratamientos, como a nivel externo lo que la persona puede hacer una vez que detectamos qué influencias negativas, posiblemente de hábitos, entre otros alimentarios, pueden estar influyendo en su vida, ¿verdad?, para que se produzcan estos problemas, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar por dentro y por fuera. ¿Podemos hablar de una receta universal? ¿Hay algo que las personas que nos están escuchando, porque claro, las alteraciones tú lo has dicho y pueden ser de mucho tipo, y nosotros aquí tenemos que hablar en términos generales, claro. Esto es un programa de radio, pero sí que podemos, teniendo en cuenta los más habituales, que todos los conocemos, pues dar como pues un poco una receta así más universal, más general. Te has referido a cambiar una serie de hábitos, por ejemplo, alimenticios, el tratamiento que tú ya pones en tu consulta específico y según el tipo de problema que se haya generado. Pero ¿podríamos dar algún tipo de sugerencia como más universal? Sí, bueno, es que en esto es difícil concretar, pero aún así vamos a intentar hacerlo porque, como tú bien dices, es muy general. Y necesitaríamos un programa diario para cada una de las trastornos que se suelen, ¿no? Claro, es que cada persona tiene sus connotaciones propias, ¿no? Claro. Pero bueno, en términos generales, ¿vale? Por ejemplo, mirar de lógica que en primavera-verano, nosotros lo llamamos la estación del fuego, ¿verdad? Si se está produciendo una aceleración, es decir, si esa persona está acelerada ya durante todo el año, yo desde luego no le aconsejaría que comiera ningún tipo de picante, especialmente el ajo, por ejemplo. ¿Por qué? El ajo que es tan recomendable, ¿cuántos? Para muchas cosas sí, para muchas cosas. Pero en este caso concreto no. Pero en este caso concreto, date cuenta que va literalmente a calentar la sangre. Entonces, a sangre más caliente, pues más aceleración, más peligro, ¿no? Por lo tanto,
Yo los picantes, primavera, verano, para las personas ya con aceleración, desde luego no se lo aconsejo. De igual manera, a últimas horas de la tarde, sobre las 9, 9:10, yo les aconsejaría, por ejemplo, que no se metieran en el ordenador, que no pusieran en la televisión pues una película violenta, en fin. Nada de estímulos excesivos. ¿Por qué? Que pueda alterarnos. Claro, porque a nivel visual se recoge muchísima tensión. Además, el globo ocular, o sea, el ojo en sí, todo él está relacionado a nivel interno, ¿de acuerdo? Con otros sistemas, que ahora no vamos a entrar en especificaciones, pero que te aseguro que si tú fuerzas a nivel visual a esas horas, por ejemplo, vas a crear una hiperactividad a nivel interno, en especial del hígado, ¿de acuerdo? Y el hígado es el encargado de, digamos, depurar la sangre. Por lo tanto, vas a conferir una actividad excesiva a un órgano que durante esas horas tiene que trabajar, ¿no? Eso posiblemente te pueda alterar el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, concretando, personas que ya tengan una predisposición a la aceleración por ellos mismos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esta época es proclive a acelerarnos más todavía, yo les aconsejaría evitar los picantes y evitar los estímulos visuales, sobre todo por la noche. Porque se supone que deberíamos de irnos a la cama en calma, ¿vale? Para que esa calma nos acompañe durante la noche. Si vamos con el sistema nervioso hiperexcitado, pues nos va a costar un poquito, ¿ok? Al contrario, es decir, personas que tengan tendencia a la depresión, porque ya padecen un hundimiento que se va a acentuar en esta época, vale, pues no les digo que tomen picante, fíjate, pero también les digo que no tomen alimentos fríos. ¿Fríos? Curioso, ¿verdad? Sí, me llama la atención porque además no le encuentro ningún fundamento. ¿Por qué? Fantástico, porque así lo puedo explicar. Claro, es lo que queremos, que lo expliques. Muy bien. Fíjate, el cuerpo está a 37 grados, más o menos, ¿vale? La temperatura interna. Una persona con hundimiento generalmente no es una persona muy calurosa. Es una persona más bien friolera. El que entra en primavera y se achicharra, ese está en exceso. El que entra en primavera y tiene frío, ese está en defecto, es decir, con tendencia al hundimiento. Sí. Vale, si tú no tienes demasiada energía y te metes un alimento frío, por ejemplo un helado, lo siento, por ejemplo un helado. Tan ricos. Tan ricos. Por ejemplo, el agua fría de la nevera. Una fruta fría o... ¿no? Eso es. El agua fría directamente de la nevera. O una fruta excesivamente fría. Cuidado, como puede ser la piña, porque la piña es una fruta tropical, es decir, el efecto que va a tener en el cuerpo es de frío. Pues esta persona introduce frío en su cuerpo, va a necesitar de la energía que no tiene, o tiene muy poquita, para calentar eso. Claro. Por lo tanto, se va a producir más hundimiento. Más hundimiento. Intentamos explicarlo lo más sencillamente posible. Sí, muy claro, muy gráfico también el ejemplo. Perfecto. Por lo tanto, en los dos extremos se pueden tener problemas. Si te parece, concretamos para que la gente se quede bien con la explicación. La persona que está en exceso, aceleración durante todo el año, generalmente va a sentir calor. Son los que, le sobra la ropa. Le sobra la ropa, sí. Se pone el aire acondicionado a pastilla. Esto es verdad. Cuidadito con los picantes. ¿Okay? Eso es cuidado con los picantes. Y cuidadito con los estimulantes. Tipo Red Bull, tipo... Incluso café por la noche o cualquier cosa tipo, así. Cualquier estimulante. Muy bien. Teína, cafeína, toda esta historia. Vale. Los del otro bando. Hundimiento. Los frioleros. Los frioleros. Cuidadito con los alimentos fríos. ¿Vale? Especialmente los que vienen de la nevera. Porque os van a producir mayor hundimiento.
Unos y otros pueden ser tratados en tu centro con bueno, pues tratamientos muy distintos, porque según el problema en cualquier caso. Pero con un diagnóstico, por ejemplo, una persona que se sienta un poco alicaída, que sienta que está triste o que sienta que está al contrario, y que busque una solución, ¿tú aconsejarías que primero fuera a un médico de su centro de salud o a un especialista para establecer un diagnóstico? Vale. Yo siempre aconsejo, ya sabes que lo hemos comentado muchas veces, siempre aconsejo la colaboración. Es decir, si una persona, por ejemplo, viene con una taquicardia, nos viene o me viene con una taquicardia, yo primero lo mando al cardiólogo. ¿Por qué? Porque no sabemos si puede tener un problema mecánico en el corazón. O sea, para descartar otros, sí. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, una persona que tenga un principio de depresión o que tenga una aceleración excesiva, bueno, pues primero que consulte a su médico para descartar, digamos, una alteración mayor, porque para eso están las pruebas. Sí, otros problemas mayores, una vez que haga sus pruebas. Efectivamente, porque generalmente la gente nos viene ya con el diagnóstico. Con el diagnóstico, entonces nosotros valoramos en función de nuestro hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esa persona que dicen que tiene una depresión pero no saben de dónde le viene, esa persona que tiene una ansiedad y le dicen que no tiene nada, pero sigue con la ansiedad y a lo mejor pues lo están medicando para aguantarlo, para ¿no? aguantar, podemos sí. ayudar. Esta persona que tiene una taquicardia, que le han dicho que a nivel del corazón no tiene ningún problema, que no saben de dónde le viene, ahí podemos ayudar, porque esta es la ciencia que estudia las relaciones internas, ¿de acuerdo?, de una forma exhaustiva, de una manera muy diferente a como se hace aquí en Occidente. Entonces, lo ideal, lo inteligente, para mí siempre es complementar las cosas, aprovechar lo bueno de unos y de otros. Generalmente lo que nos viene es crónico, es decir, las personas que bueno, que no les encuentran solución porque no les ven, digamos, el problema que pudiera haber detrás. Nosotros nos encargamos de estudiar qué es lo que está pasando ahí desde nuestra ciencia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No tenemos más tiempo. Muy bien. ¿Hay un alimento ideal para la primavera? Te diría que el cariño. Ah, pero no es un alimento. Sí, es un alimento. Ah, sí, es un alimento, sí. Para el alma. Para el alma y para el cuerpo, créeme. Y para el cuerpo también, ¿sí? Sí. Pero bueno, depende. El alimento ideal es el que se adapta a la persona y su circunstancia. Ya. Entonces, un alimento que ahora te diría, por ejemplo, una fruta fría, como te he dicho antes, puede ser bueno para unos y malo para otros. Ya. ¿Vale? Uh-huh. Por eso digo que aquí nos quedamos con el cariño. Nos gusta mucho más. Mejor. Y no es una metáfora. En este caso, el cariño no lo vamos a entender como metáfora. Juan Antonio Alonso, un placer. Igualmente. Que seas feliz. Igualmente. Gracias.